el Frente Amplio no había hecho ninguna denuncia. El Frente Amplio como Frente Amplio no hizo ninguna denuncia, Fernando Pereira tampoco, pero el caso Marcet está denunciado por los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Bien. Que son del Frente Amplio. Vamos a la telefónica que Frente tenemos Amplio. pronta en este momento, que es con el abogado y analista de temas políticos, Heber Gato. ¿Cómo le va, Gato? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por darnos un ratito para poder ayudarnos en este análisis Con gusto. de este momento coyuntural que está viviendo el gobierno. ¿Es una zona de confort? ¿Es el medio de una tormenta? ¿Cómo lo advierte usted? No, yo diría que, es decir, transcurrido más del 60% de la gestión del gobierno, porque a fin de año pasado se cumplieron ya 3 años, es una gestión coherente, ordenada, con rumbo. A mí me da la impresión de que es apoyable. Naturalmente, valorar una gestión tan compleja como es la de un gobierno tiene luces y sombras, Sí. pero en un balance tengo la impresión de que, repito, es una gestión apoyable, ¿no? Como también es apoyable por la ciudadanía. Tú lo decías recién, Victoria. No nos olvidemos que una encuesta muy reciente da como aprobación de la gestión del presidente. Cierto que no es del gobierno en su totalidad, pero el presidente de alguna manera es representativo de ese conjunto que le subyace y que en este momento gobierna el país. Y bueno, esta es que la gestión de la calle tiene un 43% de aprobación y un 29% de desaprobación. Que con 3 años de gobierno se logren estas cifras. Aunque baja, pero la lectura es considerarla con la perspectiva del tiempo transcurrido. Es cierto, baja un 8% en relación a mediciones anteriores, pero aún así, dado digamos el punto que se toma, que es los 3 años más 2 meses, yo diría que es una gestión aprobable. Bien. Además hay razones por las cuales... Bueno, sobre eso le iba a preguntar, porque más allá de las razones que pueden tener todo que ver con la coincidencia filosófica detrás de las grandes decisiones que ha tomado este gobierno, o por el contrario, tal vez no tan en esa dirección, los apoyos vengan por el lado de, bueno, en este ring, ¿no? Donde hay mucho protagonista metido, desde, bueno, Astesiano, el propio presidente, la oposición, Fernando Pereira, ahora Leal, la justicia, Fossati. En este ring lo que aparece son las camisetas, lejos de, bueno, las coincidencias ideológicas en cuanto a políticas públicas, por ejemplo. ¿Qué piensa? ¿Qué gana más en este momento? Victoria, este gobierno no es un gobierno fácil, no es el gobierno del Frente Amplio de los 15 años anteriores que tenía una mayoría propia. No nos olvidemos que esto es una coalición muy endeble. Las coaliciones, en fin, hay una vasta bibliografía sobre las coaliciones, pero hay coaliciones parlamentarias, hay coaliciones orgánicas y hay coaliciones que prácticamente son casi de hecho. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esta es una coalición que está unida solamente por un compromiso previo firmado en un documento. No tiene instituciones, no tiene ámbitos de discusión propias, no tiene nada. Que con este tipo de coalición el gobierno haya logrado mantener el apoyo popular que tiene, me parece que por sí está marcando un logro importante. Además, Victoria, es notorio que este ha sido un gobierno que no fue favorecido por los dioses. No, eso está clarísimo, ¿no? Comenzó con una terrible epidemia, probablemente una de las epidemias mayores que haya tenido la humanidad, por lo menos en el siglo XX, descontando la gripe asiática de comienzo del siglo. Esta fue una lucha dura. Luego vino la guerra de Ucrania, una absolutamente inesperada, pero que conmovió la economía, cambió sus parámetros, cambió casi toda la forma de hacer política. Y ahora, de yapa, coronando la torta con una frutilla negra, tenemos la sequía. De manera que, si con todas esas condiciones, a partir de un aparato partidario como es esta coalición, que tiene serias debilidades. Sí, ahora después vamos a hablar del futuro de la coalición, pero primero que nos quedemos en el presente. Exacto. Si con todas esas condiciones el gobierno logra apoyo y logra cosas muy positivas, ¿verdad?
a mi juicio, haber triunfado en la LUC. En el referéndum, sí. Claro, pero sí. por eso yo le pregunto, hasta hace poco, ¿podían tener que ver las razones del apoyo realmente con la propia gestión del gobierno en quienes fueron los votantes, ¿no? Por ejemplo, en celebrar las promesas que se han ido pudiendo cumplir? Es decir, una aprobación alineada con la ideología o la filosofía. Sí, yo Pero coincido cuando surge la batalla coyuntural de que va mucho más allá de la realpolitik, ¿no? Cuando se pone la cosa ya, bueno, adquiere otros niveles, o mejor dicho, otros decibeles, los apoyos a veces surgen colateralmente y sin ninguna convicción particular, más que aquello de hay que defenderse, abroquelarse y militar. Lo que pasa es que gobernar es un tema difícil y sabemos bien que en este mundo globalizado los mejores gobiernos a veces no logran sus resultados. A mí lo que me parece importante de este gobierno de coalición es todo lo que ha logrado, ¿verdad? Yo señalaba en primer lugar el COVID, pero ha logrado cifras de empleo que pese a la enfermedad que soportó la sociedad son muy importantes, desarrolla obras de infraestructura por 3.300 millones de dólares, cosa que no había pasado anteriormente. Ahora promete una rebaja impositiva. Es decir, en el balance de todo lo que ha hecho, considerando las dificultades orgánicas para expresarse y considerando las amenazas externas que señalamos recién, yo creo que podemos llegar a un balance de aprobación. Esto no quiere decir que sea un gobierno magnífico, ni que sea el mejor gobierno de la historia, etcétera, etcétera. Es un gobierno coherente, fuerte, que ha logrado sobreponerse a condiciones muy difíciles, como las que señalaba, sí. Y bueno, eso es un logro, ¿verdad? El Uruguay creció de un modo bastante considerable su PBI, mientras que el resto del mundo no ocurrió lo mismo. En América Latina nos destacamos por una digamos, coherencia económica que no tienen otras regiones. Pero yo además quisiera señalar algo que me parece importante y que no es usual que se maneje. Vivimos en un clima de libertad, en un clima donde la democracia se hace sentir, donde cada uno de nosotros no teme decir lo que tenga que decir por la reacción del gobierno, ¿verdad? Bueno, justo hoy, no sé si todos piensan igual, ¿no? ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Sí, perfectamente. Bueno, yo le diría, en fin, cada uno podemos tener una opinión diferente sobre el tema. Yo creo que la libertad de expresión, como decía Alfredo hace un ratito, está por encima de otras restricciones, ¿verdad? Me parece, si bien no conozco el expediente y no conozco el conjunto, que el llamado a Pereira no es una medida bien armada. No logro ver cuál es el delito y la fiscal no lo manifestó, cosa que debió haber hecho. Si usted es acusada de algo, lo primero que quiere saber, Victoria, es de qué se trata esa acusación, y aquí no existió. Entonces estos son problemas menores, ¿verdad? Es el chisporroteo político. Pero usted habla de Pereira o habla de Leal, un momento, porque el que se queja de no saber por qué es Leal. Sí. Pereira sabe que es por difamación e injurias, podrá no estar de acuerdo o entender que lo que dijo tiene esa magnitud, pero sabe por dónde va. Sí, pero no sabemos qué delito se le imputa. Difamación e injuria, ¿dónde? ¿Cuándo? No, pero estamos mezclando a las personas. ¿Usted se refiere a Leal o a Pereira, Gato? En este momento estoy hablando de Leal. Ah, encubrimiento, se supone. Bueno, lo dijo, fue el último que dijo la fiscal. Pero no es claro en qué hecho funda eso. Pero mi pretensión no es discutir. No, está bien, no lo llamamos por eso, estamos de acuerdo. Porque son fenómenos menores. Estamos de acuerdo. No, pero no es nada menor el tema de la libertad de expresión, claro, porque tiene todo que ver con la sensación de libertad y democracia, ¿no? Ese sí que es importante. La libertad de expresión es lo que sostiene los Estados de Derecho. Sin libertad de expresión no hay democracia y no hay Estado tolerante. ¿Habría entonces que eliminar delitos como, por ejemplo, difamación e injurias? Yo no diría eliminar, sino aplicar los métodos que la jurisprudencia ha
ha ido elaborando para restringir la libertad de expresión. Por ejemplo, por citar un instrumento muy utilizado, lo que se llama la malicia temeraria. Es decir, ¿usted cree que Pereira actuó cuando dijo lo que dijo con malicia temeraria, buscando minimizar o buscando herir a la fiscal? Bueno, ahí tiene una jurisprudencia que diría, en ese caso sí. Yo tengo la impresión de que no hay tal malicia temeraria, pero es una opinión liviana la mía, porque yo no tengo un expediente adelante y no puedo juzgar en profundidad. Bien. Pero es muy fácil emitir juicios al aire sin tener un análisis. Bien, volvamos al análisis para el cual lo llamé, en realidad, para el cual lo llamó producción. Hoy los problemas para el gobierno, ¿qué son? ¿Educación y seguridad? Bueno, ¿O Basteciano? ¿Cuáles son los problemas? No, yo creo que el gobierno tiene dos desafíos de una importancia enorme, que es obtener la reforma educativa. La educación, como bien había dicho Mujica, es el tema neurálgico de un Estado. Si no logramos remontar las cifras, las malas cifras que tenemos en educación en un plazo perentorio, la suerte del país está comprometida. De manera que lograr una reforma educativa, esperemos que sea una buena reforma educativa, es un logro nada menor que el gobierno tiene que aprobar en el periodo que viene. Y la reforma de la seguridad social es otro tema de igual magnitud. El país no puede soportar las cifras actuales y no es pensable, porque esto hay que tenerlo claro, no es pensable mantener un sistema de seguridad social jubilatorio con impuestos, aumentando impuestos. De manera que ahí está el tema. De algún modo hay que solucionar esos dos problemas, que son dos pendientes importantísimos que tiene el gobierno. Si logra solucionarlos, a su gestión hasta ahora le va a colgar dos perlitas, dos perlas importantes, ¿verdad? Bien. Educación y seguridad social. De manera que... Gato, usted dijo, perdón, algo al pasar, que advertía lo endeble de la coalición. Correcto. Y venimos en un momento justamente donde, bueno, pareciera que se está armando ya cómo va el recorrido o la suerte que va a correr la campaña electoral, ¿no? Y buscando, usted mismo decía, se unieron por un papel que se firmó, el compromiso país, que no hay otras instituciones que no sea eso lo que de alguna manera hace que se construya la coalición, ¿no? Exacto. Bueno, se quiere hoy, o por lo menos así lo planteó el Partido Colorado, firmar otro papel o algo similar y se está complicando. Entonces, ¿cómo advierte para el futuro la coalición? Bueno, lo advierto como una dificultad importante, ¿verdad? Yo decía que no tiene institucionalidad esta coalición y por otro lado hay partidos que legítimamente quieren, digamos, sobre representar su perfil. Quieren que aparezcan como partidos con ideas propias, caminos propios, soluciones propias. Eso le plantea a la coalición sin duda alguna dificultades importantes, de modo que debemos esperar que el año 23 sea un año difícil, ¿verdad? Yo tengo con toda la esperanza... ¿Es cuestión de domesticar egos para que siga funcionando la coalición? Es cuestión de razonar, hablar, conversar, buscar acuerdos. Es infinito el esfuerzo de charla que hay que hacer y no pararlo nunca. Pero es muy importante que ambas cosas se aprueben, ¿verdad? Y me parece a mí que alguna de las objeciones que pone Cabildo Abierto, en definitiva, son las que están trancando la posibilidad de, en materia de seguridad social, lograr logros importantes. De todos modos, para decirle algo, soy optimista. Creo que pese a todo, se va a lograr este año, se va a lograr aprobar la reforma de la seguridad social y por sobre todo, la reforma educativa. La reforma educativa es la clave de nuestro futuro. Claro, el tema es que el análisis de valoración de esa reforma no va a ser ya ni al final del quinquenio. Entonces, si bien es algo que el país necesita, tiene que estar muy por encima de la utilización político-partidaria que se haga de la reforma eventualmente en la campaña del 24, ¿no? No hay ninguna duda de eso, pero yo tengo la impresión que es una buena reforma, que está bien pensada, que está bien fundada y que va a llegar a puerto. Naturalmente, puede fracasar. Toda reforma
digamos, de aspectos sustanciales de la política puede no funcionar. Bueno, hasta se cuestiona si es sustancial la reforma al final, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Lo que pasa es que el modo, no quiero entrar en análisis partidario, pero tenemos que tener en cuenta que la forma en que la oposición desarrolla su política es muy particular. Es muy particular. Eso hace que haya rechazado todos y cada uno de los proyectos de esta coalición. La LUC, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, la baja de los impuestos, las obras de infraestructura, otorgarle a OCE una obra que es fundamental para el país. Todos han sido objeciones que ha planteado. Es un modo de llevar la política, yo creo que es un modo profundamente equivocado, pero es un modo como otros de llevar la política. Y esas son las dificultades que se presentan en el panorama en este año. Usted lo dijo bien, Victoria. El año 2023 es un año difícil, por cierto que es un año difícil. Lo que pasa es que o modificamos algunas cosas o persistimos en una actitud conservadora que no le ha hecho bien al país. Gato, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si alguien del panel quiere hacerle alguna pregunta o debatimos aquí en estudio. Bien, debatimos aquí en estudio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien. ¿Qué pensás, Fernando? ¿De qué? Esta boca es mía. Análisis Uruguay, análisis de estos 3 años de administración. La verdad que en un momento dejé de escuchar. ¿Por qué? Porque no me interesó lo que estaba exponiendo. ¿Está ¿Por mal? qué? No, está bueno. Yo qué sé, yo. No me interesó. Diría, me parece que está bien. Es un referente, pero me parece que estaba hablando de cosas que no estaba sumando. Me pareció. ¿Y qué supone suma tú? Dejé de escuchar, me entretuve plantearías? con cosas que me importan más, qué sé yo. ¿Qué plantearías? Pido disculpas, pero... Sí, está bien porque no es de mucha educación. No, bueno, pero es lo que es. Que te voy a mentir, voy a empezar a hacer una exposición de algo que no escuché. Bien, entonces, dame tu opinión al margen de lo que dijo el analista político sobre tu percepción de estos primeros 3 años de gestión del gobierno. Bueno, mi percepción es que es un gobierno que a los poquitos días de haber asumido, a los 12 días de haber asumido, el 13 de marzo, le estalló una granada en la mano. Y bueno, que tuvo que rehacer de alguna manera su agenda para poder llevar adelante la campaña sanitaria que se presentaba con una incertidumbre muy grande en ese momento y que creo que la camperió bastante bien durante 2 años, generando ahorros comprometidos previamente en el gasto del Estado, lo cual habilitó también a que se disponga de un dinero suficiente para atender la emergencia, de unos 2.000 millones de dólares, creo, o en ese entorno, y que después de eso, y digo, además durante eso la pandemia tuvo la otra pandemia, ¿no? La pandemia del comportamiento de la oposición, que no es pandemia, es acá, ¿cómo se dice cuando es local? Bueno, pandemia es mundial, cuando es... Epidemia. La epidemia local, que es el comportamiento de la oposición, una oposición que a la semana de haberse desatado la pandemia estaba caceroleando, a los pocos días estaba pidiendo cuarentena obligatoria, a los pocos días estaba pidiendo renta universal, a los pocos días estaba pidiendo renta básica, donde se desarrollaron una enorme cantidad de movilizaciones y de actividades cuando la policía no lo quería. Bueno, ese comportamiento que dicen en el Parlamento le votamos todas las leyes, bueno sería que no votaran las leyes en el Parlamento para que el gobierno pudiera seguir adelante. Pero de todas maneras, creo que hubo, más que sumar, creo que complicar un poco desde el punto de vista político, ¿no? Independientemente que después las acciones solidarias, las ollas, todo eso haya funcionado. Pero desde el punto de vista político, estrictamente, molestaron más de lo que sumaron, haciendo siempre propuestas contradictorias a las que llevaba adelante el gobierno para sortear la pandemia. Y después de la pandemia, y ya termino, el gobierno 2021, en el 22, empezó a preparar de alguna manera el terreno que tenemos ahora, que es la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, el abasto de agua de Montevideo, entre otras cosas. Son 3
reformas estructurales muy importantes que el país necesita y que este gobierno, sin medir absolutamente ningún costo, las encara, cosa que no hicieron los gobiernos anteriores, a pesar de llenarse la boca con educación y la madre de todas las reformas y la mar en coche. Se dijo y no se hizo. Este gobierno ahora la encara. Por supuesto que la encara sin medir costos políticos, con seriedad, con dureza, con firmeza, la lleva adelante, la empieza a ejecutar y por supuesto tiene del otro lado la oposición del Frente Amplio y de los sindicatos. Entonces, ya termino. Y dentro de ese marco, bueno, evaluar 3 años en 2 minutos no es fácil. Y dentro de ese marco comienza a recuperarse la parte económica. Los números de la macroeconomía dan muy bien, los compromisos fiscales se alcanzaron todos a pesar del exceso del gasto y la recuperación salarial empieza a concretarse este año. Ya empezó el año pasado, pero empieza a concretarse este año. Se recuperó gran parte del empleo, tanto es así que está en niveles superiores a los del 2019, los que dejó el Frente Amplio, o sea, se recuperaron todo lo de la pandemia y más. Falta recuperar el salario, sí, cierto, falta recuperar el salario, que creo que va a ser el elemento, la frutillita de la torta como para redondear un gobierno que avanzó en el sentido que anunció que iba a avanzar y que en gran parte cumplió con las promesas preelectorales y con el compromiso de la coalición. ¿Estás seguro que no? ¿Hasta ahí? No, puedo seguir, pero no quiero abusar. No quiero, si te quedó algo atragantado. No, pero puedo seguir, pero no quiero abusar. Está bien, no abuse. Le corresponde tomar la palabra a alguien más. A ver, Alfredo. Yo creo que a mí el gobierno actual me hace acordar al gobierno de Jorge Valle, en cierta medida, que lo afectaron, ¿se acuerdan? Las 7 plagas de Egipto, ¿no? Es decir, de cierta manera, el gobierno de la calle, porque es el gobierno de la calle, más que el gobierno de la coalición, porque habla mucho de la coalición, pero en realidad ese 29% tuvo el Partido Nacional. Los otros socios son 10% cada uno, que son que influyen, pero no pesan. En realidad, el que manda, vamos a entendernos, el que manda, te guste o no te guste, es el presidente y lo demás boca abajo. Y él tuvo, por supuesto, que hacer alguna concesión, porque tiene cada uno en algunos ministerios que más vale perderlo que encontrarlo. Pero es parte del negocio, tuvo que negociar de esa manera. Entonces, yo creo que la pandemia la manejó bien. A mí me parece que la manejó bien y, por suerte, el Parlamento, casi por unanimidad, le votó todas las leyes de urgencia para la pandemia. O sea que ahí la oposición tuvo la responsabilidad que tenía que tener, lógicamente. Hay una que no la votó. Entonces, estoy hablando yo. Estoy hablando yo. ¿Cuál no votó? Es para que no te alcanzó con todo lo que hablaste. Es para que no caigas en un error. Fernando, ¿cuál no votó? Te estoy dando una mano para que no caigas en un error. No me des una mano. No votó la de las aglomeraciones. Importantísima. Bueno, ahora sí, por favor, dejá que hable de Alfredo, porque cuando vos hablaste no voló una mosca. Bueno, pero esto es para que no incurra el compañero. Bueno, pero callate ahora. Ya que te salvó, ahora puedes seguir. Que se calle, como hace normalmente. Bueno, por favor. Que se calle, que se calle. Ya lo salvaste, ya está, Fernando. Ahora que siga solo y que se arregle solo en sus errores. ¿Cómo era? No, porque a veces nos confundimos, no me acuerdo. ¿Vine como testigo o como indagado? No, estás como testigo, podés mentir lo que quieras. No, al contrario. Entonces, vamos a entendernos. Yo creo que el gobierno en algunas cosas tuvo acierto, sin lugar, no me duelen prendas, tuvo acierto. Ahora, no somos Finlandia, porque la imagen que estamos hechos un país poco menos que Finlandia, no somos Finlandia. Medio millón de uruguayos que ganan menos de 25.000 mangos. Vamos a entendernos. Yo creo que la reforma educativa la está operando y va lento. Y creo que tiene que apretar más. Yo soy de los que cree que falta más reforma educativa de la que están planteando. Yo creo que el trabajo es hoy la preocupación mayoritaria de los uruguayos, y trabajo de calidad. Trabajo de calidad hablamos de ingresos. Y los de ingresos son de todos los uruguayos, no de los que ganan determinada cantidad para arriba, es de todos. Entonces me parece que el gobierno tiene luces y sombras. Yo lo dije durante toda la pandemia y lo insisto, macheteó para mí en algunas cosas que tendría que haberlo hecho mejor. Y eso implicó cierre de empresas chicas, pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Pero la fue timoneando. No es fácil gobernar recién con una pandemia que se te acabó 3 días. No se la deseo a nadie, por el Uruguay, no por el gobierno, por el Uruguay. Y la pudo campear más o menos bien.
Ahora creo que tiene un par de años por delante a ver si se pone las pilas y apunta realmente a las grandes mayorías que en cierta medida todavía la van rengueando, ¿no? ¿Tá? Tenemos un montón de gente que no la está pasando bien y creo que es hora de apostar ahí. Bien. Fernanda. La aprobación de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou se ubica en un 43%, el 27% considera que no es ni buena ni mala y el 29% considera que es muy mala. Es mala. Estamos hablando de un 70% que no desaprueba la gestión del presidente. Buena ni mala. Yo creo, no, pero yo creo que son bajo números 8 que... puntos, ¿no? Bueno, quédate con el 43%, si a ti te parece un número bajo. Yo creo que es un número de respaldo importante. ¿Qué pasa? Yo creo que esto es un hecho más. ¿Por qué traigo esta encuesta de respaldo? Porque yo creo que antes de Luis Lacalle Pou ser presidente de la República se anunciaban muchas cosas. Se anunciaban que se venían por los derechos, que se iban a recortar los derechos, que se iban a recortar las prestaciones, un montón de... Bueno, las mismas afirmaciones que después vimos, por ejemplo, que se hicieron en cuanto a la ley de urgente consideración, que estoy esperando a que se confirme una de todas aquellas aseveraciones que se hacían, pero no importa, yo creo que... Bueno, también hay que recordar también cuando llega al poder el Frente Amplio después de años de ser solamente oposición. También se decía que poco menos íbamos a desalambrar. Yo capaz que andaba gateando en esa época, no entonces no me hago cargo de cosas que yo no decía, sino de la realidad que... Los cucos que se corrían también para todos lados. Bueno, pero yo no me puedo hacer cargo, pero es lo que les decía hoy, yo no puedo, o sea, yo me puedo hacer cargo de lo que digo y hago hoy. Entonces yo analizo la realidad que tengo y en la que camino hoy. No puedes ignorar la historia. De pandemia, de guerra y de sequía no vamos a seguir profundizando. Todo el mundo sabe lo que ha enfrentado este gobierno. Yo creo que uno de los grandes cambios, y creo que tiene que ver con esta aprobación y por eso lo traigo, es que creo que pasamos a estar enfrente de un gobierno país. Un gobierno que gobierna para 19 departamentos. Un gobierno que tiene como base de sus políticas públicas la descentralización. Pero mira qué increíble la contradicción con lo que señala Alfredo, ¿no? ¿Puedo seguir? Sí, claro. Un gobierno A los otros gobernaban solo para Montevideo. Ahora está hablando ella, pará. No, porque no lo van... Yo sé que les da alergia al interior, pero el interior también es Uruguay. El interior también es Uruguay. Congreso Intendente. Y se han llevado adelante un montón de políticas justamente no desde los escritorios acá agazapados en Montevideo, sino en el territorio al lado de la gente. Y eso ha tenido un montón que ver con el desarrollo de la producción, porque se ha apostado fuerte a cada uno, pensando que el uruguayo es uno y que no vale más ni el corporativismo, ni el capitalino, ni ninguno. Acá estamos todos en pie de igualdad. Entonces creo que esa es una de las grandes cosas que responde a la aprobación. Ni que hablar cuando se hablaba del recorte de derechos, hace unos días estuvo acá Carolina Murphy hablando del refuerzo de las prestaciones. Para mí una de las políticas fundamentales también ha sido el aumento de adopciones, el incremento en primera infancia. Creo que esos son los temas importantes del país. No voy a reiterar la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, estuvo hablando Fernando. Bueno, los anuncios que estamos esperando para el 2 de marzo de la baja IRPF, la baja del IAS. Yo creo que un hecho menor, que no es un hecho menor, haber bajado el déficit fiscal, la regla fiscal que se impone con la LUC, que la votó la mayoría. Ni que hablar las cifras de empleo, que también las estaba mencionando Fernando. La obra pública que se ha hecho en el interior del país, la ruta y caminería, quizás son cosas que desde acá parecen muy lejanas, pero que le cambian la vida a la gente en su realidad, en su producción, en la dinámica. Son cuestiones que, ni que hablar de la apertura al mundo. Hace un año... No, ¿qué haces así, Alfredo? Hace un mes estuvimos hablando de las... No concesión, pero de los desacuerdos que se están llegando con Lula, el hecho de poder hacer tratados de libre comercio, no son hechos menores para el país, son justamente cuestiones que pueden llegar al impulso. Y eso ha tenido una decisión clara de este gobierno. Y me quedo corta, pero sigan. Finlandia. Pero, pará, Vero, a la vuelta, tengo que hacer la pausa, ¿sí? Dale, ya venimos.